Hola, ¿qué tal amigos? En el podcast de hoy hablaremos acerca de la adopción de los hijos de crianza. Es un tipo de adopción muy especial y básicamente es el caso en el que el compañero permanente o el esposo o la esposa puede adoptar los hijos de su pareja, que evidentemente no son sus hijos biológicos, tan solo son sus hijos de crianza. Esta es una consulta que básicamente nos han formulado a través de internet, a través de nuestras redes sociales, y es un tema bien interesante para contarles. Mi nombre es Jimmy Jiménez, abogado especialista en Derecho de Familia, y este es nuestro tip jurídico del día. Hablemos del tema. Básicamente, la consulta que nos han hecho y la pregunta que nos están formulando es la situación en la que una mujer, básicamente habitante de la calle, dio a su hijo para que lo criara una pareja. Hoy en día, esta pareja quiere legalizar la adopción y ser los padres no solamente de crianza, sino ser los padres legalmente de este niño. Básicamente la respuesta a esta situación legal y el manejo que se le debe dar y el camino que hay para seguir es el siguiente. La adopción de personas determinadas, que sería el proceso que hay que realizar en esta situación, en Colombia está regulada y está establecida que es posible realizarla en el documento técnico, el lineamiento técnico del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar. El Instituto Colombiano de Bienestar Familiar en su lineamiento técnico ha establecido que es posible en Colombia hacer adopción de personas indeterminadas, que es la adopción normal, la adopción usual cuando una pareja o una persona sola o una familia homoparental, por ejemplo, acude a ICBF para hacer una adopción de un niño, niña o adolescente, una persona indeterminada. Pero cuando hay un caso como este en el que la persona es un hijo de crianza o este niño, niña o adolescente es un hijo de crianza, pero no es el hijo biológico de estas personas, pues también se puede hacer. Y el proceso es una adopción de persona determinada. Es un caso muy excepcional y un poco atípico, no es muy usual, pero básicamente vamos a contar cómo se hace. La adopción de persona determinada tiene básicamente 3 etapas. La primera etapa es contar con la voluntad del padre y la madre biológica de ese niño, los padres biológicos de ese niño, niña o adolescente. Esa es la primera etapa. Esa persona tiene que acudir, los padres de crianza tendrán que acudir al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y iniciar una solicitud de adopción de persona determinada, y el padre biológico, los padres biológicos del niño deberán dar su consentimiento dentro de este proceso de adopción. En algunos escenarios no es posible lograr el consentimiento de los padres, y en ese tipo de situaciones entonces tendrá, antes de iniciarse la adopción, que hacer un proceso, los padres de crianza, hacer un proceso contra los padres biológicos en los que van a pedirle a un juez de la República que se ejecute la privación de la patria potestad, y evidentemente tendrá que hacerse la privación cumpliendo alguna de las causales del Código Civil, el artículo 315. La causal más usual en este tipo de casos, por supuesto, es el abandono total. Una vez que se ha logrado la privación de patria potestad, entonces ante Instituto Colombiano de Bienestar Familiar ya no se va a requerir la voluntad de los padres biológicos del niño. ¿Listo? Tengo a los padres biológicos, entregaron al niño, los padres de crianza, que son quienes han vivido con el niño, quienes han hecho realmente la labor de padres, pues son quienes lo tienen, pero se necesita en ICBF la voluntad. Entonces, o los padres biológicos dan la voluntad, dan su consentimiento, o se les hace un proceso de privación de patria potestad. Ese es el primer paso para poder hacer una adopción de personas determinadas. ¿Listo? Paso número 2. Una vez ya tenemos o la voluntad de los padres biológicos o el proceso de privación de patria potestad contra esos padres biológicos que abandonaron el niño, una vez ya está el proceso listo, el paso siguiente es acudir ante el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar e iniciar el proceso de adopción de persona determinada. El proceso de adopción de persona determinada es un trámite un poco más sencillo. Por supuesto, ICBF hace todas las verificaciones que debe hacer, hace una revisión no exactamente de idoneidad, tal como sí lo hace en la adopción de personas indeterminadas, de niños, niñas y adolescentes indeterminados, pero también se hace
un pequeño trámite de idoneidad. Se hacen valoraciones, se hacen evaluaciones, se verifica documentación, se verifica la veracidad de la información, de la situación que se ha presentado, y en el paso número 3 es, una vez ICBF ha aprobado la adopción de ese niño, niña o adolescente que es hijo de crianza, o por ejemplo, que no solamente esto aplica para casos de abandono de niños, esto también aplica, por ejemplo, cuando María, para poner un ejemplo, tiene una nueva pareja que se llama Juan, y Juan es quien ha ejercido la paternidad sobre un niño o una niña que es hijo de María. El papá de ese niño o niña desapareció, abandonó al niño o la niña, o aunque no haya desaparecido, no cumple con sus deberes como padre y hay un abandono total. En ese tipo de situaciones y escenarios también se puede dar una adopción de persona determinada. Entonces estaba explicando que estas personas acuden a ICBF, ya tienen la voluntad o ya tienen el proceso de privación, le solicitan a ICBF ejecutar un proceso de adopción de persona determinada, y lo que hará ICBF es hacer todas las verificaciones, revisar documentación. Para este proceso no es obligatorio tener abogado, pero nosotros por supuesto recomendamos el acompañamiento de especialistas en derecho de familia, podemos ayudarles. Tenemos un sitio web de adopciones, www.adopcionencolombia.com. Es uno de nuestros sitios web de nuestro bufete de abogados, Integrity Legal, así que les podemos ayudar. Pero básicamente, una vez ICBF aprueba esa adopción, entonces viene la tercera etapa. El tercer paso que se debe dar es básicamente legalizar la adopción de ese niño, niña o adolescente. Ese tercer paso se hace y se ejecuta ante un juez de la República de Colombia, un juez de familia, que básicamente lo que hará es revisar que el trámite de adopción esté debidamente ejecutado por parte del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar. Es un proceso, esta es una etapa relativamente sencilla, pero para esta etapa sí se requiere obligatoriamente abogado. De modo que esta es la forma entonces que se hace un proceso de adopción de persona determinada. Es el caso, como ya lo he mencionado durante todo este podcast, de una situación en donde un padre o una madre abandona a su hijo, lo entrega a unas terceras personas para que hagan la crianza, y esas terceras personas ahora quieren legalizar la tenencia de ese niño. La forma de hacerlo, de manera legal y transparente por supuesto, es con el proceso de adopción de persona determinada. Aplica también la adopción de persona determinada para parientes. Yo podría, por ejemplo, adoptar un sobrino para que ya no sea mi sobrino, sino que legalmente se convierta en mi hijo. Yo podría adoptar en diferentes grados de consanguineidad, y básicamente es una opción legal también, por supuesto, para los hijos de las parejas que no son padres biológicos, es decir, las dos personas que viven juntas o se han casado, pero ellos tenían hijos antes de su matrimonio. En ese tipo de casos también aplica la posibilidad de la adopción de personas determinadas. Somos el bufete de abogados Integrity Legal. Les invitamos a escribirnos, a visitarnos en nuestras redes sociales. Pueden buscarme en YouTube como Jimmy Jiménez Abogado. Pueden buscarme en otras redes sociales, también estoy en Facebook. Y les invitamos a formularnos sus preguntas, a contarnos sus casos. Haremos lo posible por grabar un podcast respecto al tema que usted desee consultar. Somos el bufete de abogados Integrity Legal. Un abrazo para todos. Estamos siempre para servir.